comenzamos un tema nuevo de geografía de segundo de bachiller. En este caso vamos a hablar de los paisajes naturales y las interacciones humanas. Que sepáis que este es uno de los temas más interesantes porque nos va a servir para poder analizar después las prácticas de los paisajes o fotografías que aparecen muchísimo en vuestros exámenes de EBAU. Los paisajes naturales, tenemos que saber lo primero, la definición de paisajes geográficos. ¿Qué son? Bueno, pues lo que vemos en un territorio, es decir, lo que nosotros percibimos cuando vemos una fotografía o una imagen. ¿De qué va a depender? Pues de los elementos naturales que lo integran y de las actividades humanas que se desarrollan en él. Por eso mismo vamos a encontrar dos clases de paisaje. Por un lado están los paisajes naturales, que son las áreas geográficas resultantes de la interacción entre los elementos del medio natural, es decir, aquello que se desarrolla en la naturaleza por sí mismo, relieve, clima, vegetación, o los paisajes humanizados, que son los que resultan de la transformación del paisaje por el hombre. Nosotros, la mayoría de los paisajes que vamos a ver, van a ser paisajes humanizados. Y aquí se nos presenta un popurrí de los tipos de paisaje que nos podemos encontrar. En primer lugar, ¿qué sería? El paisaje natural, aquel que encontramos, pues la naturaleza en su sentido más pleno. Segundo, tendríamos que encontrar aquí sería el paisaje rural, pues un paisaje de naturaleza en donde ya vemos zonas de poblamiento. Después tenemos aquí el paisaje urbano, una ciudad, esta ciudad que el otro día discutíamos, esto es Madrid. Luego tendríamos el paisaje agrícola, en donde vamos a ver los campos de cultivo que predominan. Después, paisaje industrial, donde vamos a ver fábricas. Paisaje ganadero, ¿vale? Aquí tenemos este conjunto de vacas. Paisaje turístico, un paisaje que corresponde también a un modo, ¿vale? De vida también y un modo de desarrollo. Y luego el paisaje cultural, ¿vale? Bueno, pues esto sería un poco al final, un poco este resumen de los tipos de paisajes que nos podemos encontrar y que después vamos a tener que saber analizar. Y esta diversidad de paisajes que vamos a encontrar en España los podemos clasificar en estos grandes grupos. Sería el paisaje oceánico, paisaje mediterráneo, paisaje de montaña y paisaje de Canarias. ¿Recordáis, porque lo hemos estudiado un poquito atrás, cada uno de estos paisajes a qué nos recuerda? A un tipo de clima. Teníamos el clima oceánico, el clima mediterráneo. ¿Recordáis que habíamos dicho Mediterráneo seco, Mediterráneo marítimo y Mediterráneo continentalizado? Luego teníamos el paisaje de montaña, que era en los paisajes con una altura superior a 2000 metros, y luego el paisaje de Canarias, que habíamos dicho también que era, perdonad, el clima macaronésico. ¿Os acordáis? El macaronésico. Venga, bueno, pues una vez que hemos aprovechado para hacer este repasito también de los climas, vamos a centrarnos en el paisaje. Paisaje oceánico. ¿Dónde nos lo vamos a encontrar? Bueno, lo primero es decir que vamos a seguir como un esquema para analizar todos los tipos de paisaje, en donde vamos a ver la zona, el relieve, el clima, el río, la vegetación y los suelos. ¿Por qué? Porque así a la hora después de estudiarlo lo vamos a tener clasificado de una forma siempre igual, ¿vale? Bueno, decíamos entonces, paisaje oceánico. ¿Dónde nos lo vamos a encontrar? En la zona de la cornisa cantábrica y Galicia, es decir, norte peninsular. ¿Cómo es el relieve de esta zona del norte peninsular? Es un relieve accidentado con escasas superficies llanas. Lo sabemos porque como lo hemos estudiado ya, sabemos que toda la zona de la cordillera cantábrica que teníamos, bueno, aquí aparte de los macizos, el macizo galaico, toda la cordillera cantábrica, por lo tanto, relieve accidentado. Siguiente, clima. ¿Cómo es el clima oceánico? Aprovechamos y lo repasamos con precipitaciones abundantes y temperaturas suaves a lo largo de todo el año. Recordamos que hablábamos de la amplitud térmica, ¿vale? Los ríos, ¿cómo son los ríos en toda esta zona? Pues como lo estamos viendo aquí, es una zona con ríos cortos, vamos a ponerlo así mejor, ríos cortos, caudalosos y bastante regulares, es decir, al tener unas precipitaciones abundantes que se mantengan a lo largo del año, sus ríos también son abundantes. Vegetación, bosques caducifolios, landas y prados. Recordad, y aquí igual hacemos aquí un repasito de la vegetación, que la distribuyamos en pisos, ¿vale? Y luego los suelos, son suelos silíceos y suelos calizos. ¿Aptos para qué? Para cultivos y luego tenemos bosques y prados. Paisaje mediterráneo. ¿Dónde nos lo vamos a encontrar? ¿En qué lugar? Pues mirad, en toda la península ibérica, incluidas las Islas Baleares, Ceuta y Melilla. Es decir, ¿dónde no va a haber paisaje mediterráneo? Pues no va a haber en la zona del norte peninsular y en la zona de las Islas Baleares. Aprovechamos y decimos que vamos a hablar del relieve,
del clima, de los ríos, de la vegetación y de los suelos. Si hablamos del relieve, perdonad, hablamos de meseta, hablamos de depresiones y de cordilleras, hablamos de sierras y depresiones en la zona de Baleares y de colinas en Ceuta y Melilla. En cuanto al clima, ¿qué va a pasar? Que el clima mediterráneo tiene bastantes diferencias entre el clima seco, el clima mediterráneo continentalizado y el clima marítimo. Por eso mismo en este paisaje, ¿qué vamos a hacer? Ver una visión general. Decimos que sus precipitaciones son irregulares y que sus temperaturas son cálidas en verano y suaves en invierno, aunque sabemos que este clima va a variar según hablemos de, vamos a señalar aquí, Mediterráneo seco, marítimo o continentalizado, ¿vale? Mentalizado. En cuanto a los ríos, pues sabemos que excepto la zona del Ebro, son ríos, uy, que lo he echado, perdonad, son ríos cortos, el Ebro, aquí, el Ebro son ríos cortos con caudal irregular, sobre todo en la zona de la vertiente mediterránea, y sin embargo en la zona de la vertiente atlántica sabemos que son largos y bastante caudalosos. Baleares, Ceuta y Melilla ya hemos estudiado que no existen ríos como tal, sino que hay pequeños arroyos y acuíferos. En cuanto a la vegetación, bosques perennifolios y zonas de matorrales, con la maquia, la garriga y la estepa, y los suelos, perdonad, o bien son silíceos, para dehesas y pastizales, o bien calizos con cultivos y dehesas, o bien arcillosos, especialmente dedicados a los cultivos. Aquí tenéis una diapositiva que está hecha a mano, pero que resume un poco a la hora de estudiar lo que vosotros deberíais tener, que es un esquema con cada uno de los puntos que vayamos viendo. Tenéis en primer lugar aquí lo que serían los paisajes geográficos con su definición. En segundo punto, la diversidad de los paisajes con paisaje oceánico, mediterráneo, paisaje de montaña y paisaje canario, y con las características que hemos dicho, que hoy vamos a hablar: situación, relieve, clima, hidrografía, vegetación y suelo. Este esquema es fundamental que lo tengáis en la cabeza para que no os olvidéis de nada. Vamos con el siguiente bloque grande de este tema, que es la influencia del medio en la actividad humana. Y para eso vamos a ver cómo el medio natural se convierte en un recurso. ¿Recurso cómo? Pues vamos a ver el relieve como recurso, el clima, el agua, la vegetación y los suelos. Si hablamos del relieve como recurso, podemos ver que, primero, el relieve influye en el poblamiento, es decir, no es lo mismo una zona llana que una zona con elevaciones montañosas, o una zona con barrancos, o una zona con desniveles. En segundo lugar, interviene el relieve en la actividad agraria. ¿Por qué? Porque sabemos que hay suelos que son mejores para el tipo de actividad agraria. En tercer lugar, porque constituyen un atractivo turístico cuando el relieve se convierte en un entorno único y exclusivo digno de visitar. En cuarto lugar, proporciona recursos minerales y energéticos. Uno de los sectores primarios es la minería, que hablaremos de ella más adelante. Y en último lugar, afecta a las comunicaciones. El relieve incide a la hora de la construcción de infraestructuras para los transportes. El clima como recurso. ¿Por qué afecta el clima? Primero, porque influye en la distribución de la población y el hábitat, ¿vale? Va a marcar, aquí siempre pongo el ejemplo, imaginaos el Polo Norte. ¿Cómo influiría el clima como recurso? Pues en todo, ¿no? Es un ejemplo como muy claro. En segundo lugar, el influjo en la agricultura. En tercer lugar, interviene en las actividades del sector terciario. Y por último, aporta fuentes de energía. En el agua como recurso nos vamos a detener un poquito más. En primer lugar, si hablamos de poblamiento, como hemos hablado con los otros anteriores, decimos que el poblamiento tiene que estar cercano a los recursos hídricos. Ya sabemos que para que haya población tiene que haber agua cerca. En segundo lugar, ¿cuáles son las características de estos recursos? Uno, la procedencia, de dónde viene el agua. Dos, el uso del agua, que vamos a ver que existen estos dos tipos. Y el tres, el balance hídrico. Bueno, pues vamos a trabajar sobre cada uno de ellos de una forma más específica. Pues si hablamos del agua como recurso, vamos a ver cuáles son esas características. Bueno, lo primero es de dónde viene. Principalmente de las precipitaciones, y con ellas se van a alimentar ríos, lagos y humedales. En segundo lugar, vamos a ver los usos del agua. Aquí vamos a encontrarnos con dos tipos. Tenemos los usos consuntivos y los usos no consuntivos. ¿Cuáles son los usos consuntivos del agua? Pues mirad, los que se utilizan para el regadío, que se lleva prácticamente el 80%, además del regadío, el industrial y el uso humano, y todo esto se ha incrementado en los últimos años por el desarrollo económico urbano y el nivel de vida.
¿Esto qué hace? Que el consumo por persona esté entre los más altos de Europa. Consumimos aproximadamente unos 137 litros de agua por persona y día, según los datos que proporciona el INE en el 2012. Podríamos realmente buscar datos más actuales. En cuanto a los usos no consultivos, ¿qué son? Pues principalmente pesca, acuicultura, la producción eléctrica, navegación y deportes náuticos. En tercer lugar, tendríamos el balance hídrico. Cuando hablamos del balance hídrico, es la diferencia que existe entre la cantidad de agua que tenemos y el consumo que se hace de ella. En España, este balance hídrico es positivo, pero sí que existen ciertos desequilibrios. ¿Por qué existen desequilibrios? Pues mirad, los equilibrios vienen primero porque la disponibilidad que hay en la zona del norte peninsular no tiene nada que ver con la que hay en el arco mediterráneo. ¿Esto qué hace? Que haya cuencas excedentarias, que tengan mucha agua, que haya también cuencas equilibradas, pero, y estas son las problemáticas, que haya cuencas deficitarias. Además del balance hídrico, tenemos que ver otro punto que es que hay una pérdida importante de agua. ¿Por qué? Pues porque hay sistemas de riego ineficientes y fugas de agua en conducciones. Además, esto se me ha colado aquí, perdonad, esto que ya estaba. ¿Cómo es la distribución del consumo de agua en España? Bueno, pues mirad, tenemos aquí este gráfico en donde podemos ver cómo la agricultura de regadío se lleva este 80%, cómo el consumo humano se lleva aproximadamente este 14%, y luego tenemos por último los usos industriales turísticos que se llevarían el 100. Recordad que estamos hablando aquí del uso consultivo, ¿vale? Consultivo. Otro mapa que tenemos aquí para analizar el balance hídrico anual, como veis, va relacionado por las cuencas hidrográficas. Tenemos la cuenca aquí del norte, la cuenca del Duero, del Ebro, del Tajo, Guadiana, Guadalquivir y toda la zona del Júcar, Segura y la zona sur. ¿Qué es lo que tenemos? Pues que el balance en general es positivo, os decía, ¿vale? Pero sí que encontramos una diferencia muy importante en la zona del arco mediterráneo. Obras hidráulicas. Bueno, pues ya sabéis, porque esto lo hemos comentado en clase, las obras hidráulicas, ¿para qué sirven? Para regular los recursos hídricos y se hace a través de embalses, a través de canales y a través de trasvases. ¿Qué es lo que encontramos además de estos tres? Pues que tiene que haber obras para mejorar la calidad del agua con potabilizadoras, depuradoras y nos faltan aquí las salinizadoras. Como veis en este mapa aparecen las principales obras hidráulicas que podemos encontrar en España y luego aquí tenéis dos imágenes que realmente son muy bonitas y sobre todo también que nos ayudan a entender lo que es la unión entre la parte de la naturaleza y la parte humanizada. Y tenemos también aquí el análisis de los embalses. ¿Qué es un embalse? Grandes extensiones de agua almacenada artificialmente detrás de una presa. ¿Para qué se utilizan? Bueno, pues principalmente lo que sería la producción de electricidad, el regadío agrario, el uso industrial y urbano, la regularización del caudal de los ríos, que eso también es muy importante, y usos recreativos. Y los principales problemas que plantean, pues que son muy caros y muy costosos, por eso mismo no se construyen embalses desde hace muchísimos años en España. Segundo, que se aterran, es decir, que se quedan los sedimentos y al final terminan afectando al embalse, que no son rentables, que riegan producciones excedentarias, que provocan un fuerte impacto social en el lugar donde se sitúan y luego las alteraciones medioambientales. Y el siguiente punto, canales de distribución y trasvase. El canal de distribución de agua, el que nos permite que el agua llegue hasta nuestras casas. ¿Cuál es su principal problema? Las fugas. Trasvases, ¿qué son? Las transferencias de agua de cuencas excedentarias a otras deficitarias. Esto ya lo hemos hablado. ¿Cuál es el problema? Que pasar el agua de una cuenca a otra es un sistema económico también grandísimo y además que genera conflictos porque no tenemos cuencas tan excedentarias como para que sobre agua y se dé a otras cuencas. Sí que es verdad que hay determinados planes que realizan a cabo estos trasvases, pero con muchísimos problemas. Dentro de las aguas nos encontramos con aguas subterráneas y otros recursos. Cuando hablamos de aguas subterráneas, hablamos de pozos, galerías que se utilizan o bien para uso agrícola, urbano o industrial. Y luego encontramos las plantas desalinizadoras. ¿Para qué sirven? Bueno, pues como bien dice el nombre, para obtener agua dulce a partir de agua salada o salobre. La utilización para uso doméstico, industrial o agrícola,
El principal problema es el elevado coste de las instalaciones y el alto consumo energético. Y luego una de sus principales funciones es la eliminación de esa salmuera. Por último, existen las estaciones de regeneración de aguas residuales. Estas se conocen con las siglas ERAR. Se utilizan para uso agrícola y urbano, industrial y para recargar acuíferos. Su principal problema, ¿cuál es? La reticencia de los regantes. Esto de regar con agua sucia, aunque haya sido regenerada, bueno, pues cuesta bastante, ¿vale? Y luego, pues bueno, pues se generan diferentes planes para impulsar este uso de las aguas residuales que han sido regeneradas. Aquí podemos ver en esta imagen cómo son las plantas potabilizadoras y las depuradoras. Lo veis aquí que está en esta imagen. Y luego el esquema de cómo funciona una planta depuradora de aguas residuales. Mirad, aquí tenemos las aguas residuales que entran como una especie de cubeta, en donde se hace la primera criba. En esta criba, ¿vale? Que es lo que se conoce con la zona de pretratamiento, pasan de la criba al segundo punto, en donde se desengrasa de esa arena y se neutralizan. Con esto, todo lo que no sirve pasa hacia abajo, que es lo que se llaman los lodos, el digestor de lodos, ¿vale? En la segunda fase pasará la depuración primaria, que es lo que se conoce como el decantador, en donde ya se siguen eliminando los desechos hasta pasar a la depuración secundaria, en donde se realiza un tratamiento biológico de estas aguas, se utiliza un decantador y por último nos sale finalmente ese agua depurada. Con todo lo que nos aparece aquí de los lodos, se van a utilizar para abonos agrícolas. La política hidráulica, vamos a ver que existen tres puntos. Por un lado está la ley de aguas, por otro lado están los planes hidrológicos de cuenca y luego está el plan hidrológico nacional. La ley de aguas es la que regulariza los recursos hídricos, los planes hidrológicos de cuenca los que gestionan cada cuenca y luego el plan hidrológico nacional el que coordina y gestiona las cuencas, se asegura el suministro del agua, garantiza el uso del agua y por último mitiga los efectos de las inundaciones. Aquí tenéis señalada que la ley de aguas vigente es del 29/1985 del 2 de agosto. El siguiente punto, la vegetación como recurso. Bueno, ¿por qué es importante la vegetación? Primero, porque ayuda a mantener la población en el medio rural. Segundo, porque reduce la contaminación, este punto es importantísimo, porque proporciona recursos, alimentos, materias primas y fuentes de energía, igual, fundamental. Absorbe CO2 y desprende oxígeno, fundamental también. Es una pantalla natural contra el ruido, mitiga la evaporación, también súper importante. Y por último, protege el suelo. La verdad es que todo es importante en este punto. El suelo como recurso, ya va a ser el último punto, influye en el poblamiento. Segundo, proporciona materiales para la construcción. Tercero, facilita o bien dificulta el laboreo y la mecanización. Y facilita o dificulta la construcción de infraestructuras. Bueno, pues con esto terminaríamos con los distintos elementos naturales como recursos utilizados por los seres humanos. En cuanto a los riesgos naturales, tenemos que saber que hay determinadas actuaciones que se producen en la naturaleza que amenazan el bienestar o la vida humana por sus consecuencias. Dentro de ellas podemos encontrarnos con riesgos geológicos o con riesgos climáticos. En cuanto a los riesgos geológicos que encontramos, nos encontramos con los seísmos, que son más propicios en la zona del sur y del sureste peninsular. Luego tenemos las erupciones volcánicas, principalmente en la zona de las Islas Canarias, y luego existen movimientos de ladera. Estos se pueden dar en cualquier parte de la península. En este caso, bueno, mencionamos las grandes cordilleras y el Valle del Guadalquivir. En cuanto a los riesgos climáticos, nos podemos encontrar con inundaciones que son propias en las zonas del Mediterráneo, sobre todo, y algo menos en el Cantábrico. Las sequías también, que son muy graves, las consecuencias que tienen, y las vamos a encontrar principalmente en la zona del sur y el sureste peninsular. Y luego, granizos fuertes, tormentas, olas de frío, nieve o calor, es decir, distintos temporales de frío o de calor y temporales de viento. Bueno, pues cualquiera de estos riesgos que podemos encontrar aquí producen que se altere la vida con a veces, ya decíamos, con consecuencias muy graves. Bueno, aquí tenemos un mapa con el riesgo sísmico en España. Si os dais cuenta, viene señalado el sur, que es esta zona aquí toda en roja. ¿Por qué? Porque es una zona de convergencia de las placas euroasiática y africana. Si recordáis cuando vimos la formación de la península ibérica, hablábamos del macizo bético rifeño.
¿Os acordáis? El bético rifeño, que lo que hace es que unía pues toda la zona esta de aquí en una sola placa, ¿vale? En segundo lugar tendríamos la zona de los Pirineos, con lo que llamábamos la orogénesis reciente, la orogénesis alpina, que es la que va a dar lugar a este movimiento. Y luego, en tercer lugar, aparece marcado aquí Galicia, porque es una zona de reactivación, perdona, de fallas profundas. Existe un instituto geológico en España que mide, ¿vale?, cómo se producen estas alteraciones sísmicas dentro de la península y en los diferentes archipiélagos. Y frente a los riesgos naturales, tenemos a distintos equipos que protegen a la población o a los grupos o la naturaleza. Para ello se construyen, primero, infraestructuras que su objetivo, ¿cuál va a ser? Pues el de drenar, el de reforestar y las obras hidráulicas para protegernos frente a distintos elementos que se puedan producir, ¿no?, por estos riesgos. Se crean sistemas de previsión y vigilancia. Hay acciones concretas de emergencia para proteger a la población. En este caso vamos a mencionar a Protección Civil como un elemento clave. Aquí tenéis su emblema, su logo. Y luego, lo más importante y quizás lo fundamental siempre es la prevención de riesgos. ¿Cómo se prevén los riesgos? Pues con unas buenas normas y sobre todo con una buena información.